En principio, saludar a los jóvenes estudiantes que tienen el interés de estudiar la carrera de Sociología. En este curso introductorio vamos a desarrollar los conceptos básicos de la Sociología para comprender cuál es su objeto de estudio, es decir, de qué se ocupa, qué estudia la Sociología. Sin más preámbulo, iniciamos el curso a partir de la mirada de Martin Laforgue. Punto 1. ¿Qué es la sociología? Cada sociólogo importante de los llamados clásicos ha desarrollado una sociología. Cada clásico ha construido su propia teoría sociológica y ha definido la sociología de manera tal que se ajuste perfectamente a ella. No hay una sociología, hay teorías sociológicas. Para el sociólogo, la teoría sociológica es su visión de la realidad. Pero no es cualquier visión, es una sistemática, coherente y guiada por un aparato teórico-conceptual. Una buena teoría trata de responder a las preguntas: ¿qué procesos y quiénes le dieron la forma actual a nuestra sociedad y por qué cambia? ¿Cómo se la puede estudiar? Punto 2. Los precursores. ¿Cómo nacieron las teorías sociales? La reflexión sobre la vida social es anterior a la aparición de esta disciplina científica, hoy llamada sociología. Esta reflexión se remonta a la cuna de la cultura occidental, Grecia. Allí los filósofos como Platón y Aristóteles debatían sobre cómo debería ser una buena sociedad. Los pensadores científicos y artistas del Renacimiento colocan al hombre y no a Dios en el centro de su obra, provocando una verdadera revolución cultural. Se formó una nueva sociedad capitalista en su economía, científica en su concepción de la naturaleza y humanista en su dimensión artística. Punto 3. Las ciencias sociales. El punto de ruptura con la buena sociedad que permitió la progresiva constitución de las modernas ciencias sociales, se dio precisamente con el Renacimiento, a partir del cual surgieron tres disciplinas científicas. Inciso A, la ciencia política; inciso B, la economía política; inciso C, la sociología. Inciso A, la ciencia política. El temprano desarrollo de la ciencia política no se debe al azar. El origen y la consolidación de las ciencias sociales se vincula a las demandas que plantea la sociedad. El surgimiento de las modernas naciones y la constitución de los estados nacionales exigía estudiar las formas de organización del poder de las nacientes sociedades capitalistas. La ciencia política es la disciplina que se encarga de estudiar la organización del gobierno, el Estado y, en general, el poder político. Nicolás Maquiavelo, 1469-1527, fue el primer politólogo. En su tratado El Príncipe aconseja cómo acceder al poder y cómo conservarlo. Inciso B. La economía política. La economía fue la segunda ciencia social que se constituyó como tal. A mediados del siglo XVIII, cuando comenzó la Revolución Industrial, 1770-1790, el problema clave fue el de la producción. La Revolución Industrial vinculó los nuevos desarrollos tecnológicos, las máquinas de vapor, con los productivos, la industria textil. Adam Smith, Escocia, 1725-1790, y David Ricardo, Inglaterra, 1722-1823, fueron los protagonistas principales de la ciencia económica clásica. No casualmente fue en Inglaterra donde nacieron las primeras industrias, porque a partir de ese momento la fuerza animal y la humana ya no serían necesarias para la producción. Inciso C, la sociología. La sociología es el tercer gran campo de conocimientos referido a las relaciones entre los hombres
surgido después del Renacimiento. El terreno en el que nació la sociología fue el que le siguió a la Revolución Industrial y la Revolución Francesa, las cuales iniciaron un tiempo de grandes transformaciones y cambios sociales. En particular, la Revolución Francesa significó el principio del fin de las monarquías absolutas y el triunfo de la democracia, esto es, la libertad de expresión, el voto universal y las elecciones libres para elegir autoridades. Las consignas fueron libertad, igualdad y fraternidad. Nació la sociología porque la filosofía social, la ciencia política o la economía ya no servían para analizar las enormes transformaciones y los desafíos crecientes de una sociedad capitalista vigorosa. Punto 4. Explicando la sociedad. Con motivo de explicar estas conmociones, aparecieron dos grandes proyectos teóricos que se rechazaban pero se necesitaban: el socialismo y la sociología académica. Así, la sociología nació para contribuir a la estabilidad del orden social, pero le acechaba la lucha de clases y el comunismo. Para los primeros sociólogos, la sociedad era un órgano superior, un todo, que incluía a los individuos, pero era mucho más que su mera sumatoria. El cemento que unía estas partes, la cohesión y la estabilidad, eran los valores sobre los que se asentaban todas las normas e instituciones posteriores. La metáfora que se utilizó es la de sociedad-organismo. Para su estudio hubo dos subdisciplinas, un análisis de cada una de sus partes, anatomía, y otro de su funcionamiento general, fisiología. El sociólogo, como un médico, diagnosticaba y aplicaba las correcciones de las enfermedades que aquejaban al cuerpo social. La ciencia social, a imagen de la biología, debía ser una ciencia positiva, o sea, debía atenerse a los datos de la realidad empírica, aplicar métodos calcados de las ciencias naturales y abstenerse de pronunciar juicios de valor. ¿Cómo puede ayudarnos la sociología en nuestra vida? Punto 1. Conciencia de las diferencias culturales. En primer lugar, la sociología nos permite ver el mundo social desde muchos puntos de vista. Con frecuencia, si realmente comprendemos cómo viven los otros, también adquirimos mejor conocimiento de sus problemas. Punto 2. Evaluación de los efectos de las políticas. En segundo lugar, la investigación sociológica ofrece una ayuda práctica en la evaluación de los resultados de las políticas públicas, sociales, económicas, etc. Punto 3. El autoconocimiento. En tercer lugar, quizá lo más importante sea que la sociología puede señalarnos el camino del autoconocimiento, es decir, de una mayor comprensión de uno mismo. El papel del sociólogo en la sociedad. Para terminar, a muchos sociólogos, en su práctica profesional, les preocupa directamente las cuestiones prácticas. Pueden encontrarse en campos como la asesoría industrial, la planificación urbana, el trabajo social, la gestión de personal, etc. Conclusión. La sociología surgió como una empresa intelectual definida con el desarrollo de las sociedades industrializadas modernas, y el estudio de tales sociedades sigue siendo su principal interés. Continuamos con los conceptos básicos para entender la estructura y funcionamiento de la sociedad. Sociedad y cultura. La cultura es un sistema de normas y valores. Una sociedad es un grupo humano relativamente independiente que se perpetúa, que ocupa un territorio, comparte una cultura y tiene la mayor parte de asociaciones dentro de ese grupo. Es decir, que la cultura tiene que ver con las formas de vida de los miembros de una sociedad o de sus grupos. Incluye el modo de vestir,
las costumbres matrimoniales y la vida familiar, las pautas laborales, las ceremonias religiosas y los pasatiempos. La cultura como un sistema de normas. Puesto que la cultura incluye las formas en que las cosas deben hacerse, decimos que la cultura es normativa, lo que es otra forma de decir que define las reglas de conducta. Para saludarnos, extendemos la mano y el brazo derechos. Esto es propio de nuestra cultura. Instituciones y sociedad. Una institución es un sistema de normas para alcanzar alguna meta o actividad que las personas consideran importante, o más formalmente, un grupo organizado de costumbres y tradiciones centradas en una actividad humana importante. Las instituciones y asociaciones están muy interrelacionadas, aunque los conceptos son distintos y no deben confundirse. La religión es una institución social, la Iglesia es una asociación. Desarrollo de las instituciones. Las instituciones surgen como productos, en gran parte no planeados, de la vida social. Las personas se agrupan para encontrar formas prácticas de hacer frente a sus necesidades. Encuentran algunas pautas factibles que se cristalizan mediante la repetición en costumbres regulares. Conforme pasa el tiempo, estas pautas adquieren un cuerpo de tradiciones, creencias y costumbres de apoyo que las justifica y sanciona. La institucionalización consiste en el establecimiento de normas definidas que determinan posiciones de estatus y funciones de rol para el comportamiento. Una norma es una expectativa de comportamiento de un grupo. La institucionalización implica el reemplazo del comportamiento espontáneo o experimental por un comportamiento esperado, llevado a cabo según pautas regulares y predecibles. Estatus y rol. El estatus hace referencia a una posición estructural en el seno del sistema social, y el rol a lo que hace el actor en esa posición. Ambos son considerados en el contexto de su significado funcional para el sistema. Gobierno, poder político. El poder es la capacidad que tienen los individuos o grupos de hacer que cuenten sus propios intereses o preocupaciones, incluso si otros se resisten a ello. El poder es un elemento que forma parte de casi todas las relaciones sociales, como la que existe entre empresario y trabajador. La autoridad es el legítimo uso del poder por parte del gobierno. Legitimidad significa que los que están sujetos a la autoridad de gobierno lo aceptan. Un Estado existe donde hay un aparato político de gobierno, instituciones como un parlamento o congreso y funcionarios públicos civiles, que rige sobre un territorio dado y cuya autoridad está respaldada por un sistema legal y por la capacidad de emplear la fuerza de las armas para implantar sus políticas. De esta manera concluimos el curso introductorio a la sociología. Muchas gracias.